Buenas, ¿cómo están? Bueno, en este videíto, que intentaré que sea corto y breve, la idea es poder plantearles a todos ustedes lo que es la posición, los análisis, los debates y también la opinión que tenemos como Reconstrucción Comunista en un tema que viene avanzando cada vez más rápido, ¿verdad? Como es el tema de la reforma de la seguridad social. Había al principio toda una retórica y un discurso que, bueno, por ahí fue llevándose, pero ahora ya tenemos en concreto el planteo y el proyecto del gobierno, ¿verdad? De la coalición. Ahora ese proyecto está en discusión en los distintos sectores políticos y una vez más los trabajadores debemos tener una posición en base a esto, ¿verdad? Sobre todo porque nos toca muy directamente. Si algún elemento de la realidad, si algún debate político que se da en nuestro país tiene relevancia, hoy en día es este. Nosotros estamos convencidos de que la reforma que aquí se plantea, además de que no es originaria del Uruguay, ni mucho menos, sino que tiene que ver con cumplimiento estricto de planteos que se hacen a nivel de los países que prestan dinero, entre otros a Uruguay, y que le exigen como contracara este tipo de reformas, ¿verdad? Pero es una reforma estructural. Y este gobierno o aquel que lleve adelante este tipo de reformas claramente se está subordinando a los intereses del capital, en concreto del capital de otros países, pero a nivel general, ¿verdad? En lo que es en nuestro sistema actual. Decimos que esta reforma es estructural porque viene a barrer con décadas de conquistas, ¿verdad? Décadas de derechos ganados de los trabajadores, lo que tiene que ver con una tradición en nuestro país de un sistema intergeneracional, ¿verdad? Solidario, donde quienes hoy trabajamos aportamos para que otros puedan tener una jubilación y el día de mañana seremos nosotros los que recibimos ese aporte. Claramente que el sistema que nosotros tenemos actualmente obviamente es deficitario, obviamente tiene muchos problemas, porque, por ejemplo, hoy un jubilado con la jubilación mínima está persiguiendo 15.500 pesos, algo que en nuestro país eso dista mucho de poder garantizar una vida digna a cualquiera, ¿verdad?, posterior a su retiro. Por eso hoy en día las personas, en general los trabajadores, dilatan un poco su jubilación porque el cambio, digamos, de pasar a estar en actividad a pasar a estar jubilado a nivel de ingresos es drástico el cambio. Entonces eso es una realidad que hoy golpea a nuestro país. Ahora, para quienes no conocían, yo en realidad estudiando este tema hace poco en reuniones con compañeros del sindicato de ATCS me enteré que no hace tantos años en nuestro país se percibía el mismo salario y hasta más a la hora de jubilarse. ¿Quién puede pensar que esto es una realidad posible hoy? Pero no hace tantos años en nuestro país eso era una realidad. Fue justamente la dictadura la que vino a barrer con un montón de derechos en ese momento conquistados por los trabajadores, entre ellos el gozar de una jubilación equiparada a los últimos ingresos y en algunos casos hasta mayor que los últimos ingresos percibidos por las personas. Entonces, en ese caso fue el capital, a través de su herramienta de turno, la dictadura, que aplicó un ajuste brutal sobre los trabajadores y logró que por la vía de los hechos, pasáramos a cobrar mucho menos una vez nos jubilemos. Pero aparte, pudo calar hondo la subjetividad y al día de hoy nadie concibe que eso pueda ser real, ¿verdad? Todo el mundo se acostumbró a que cuando uno se jubila va a percibir menos. Esa subjetividad es la que hoy también la burguesía nos quiere imponer, ¿verdad? Nos dicen que como hay mayor calidad de vida, como se vive más, bueno, tenemos que trabajar más. ¿Por qué? Uno preguntaría eso. En todo caso, si los avances de la ciencia y la técnica permiten que se produzca y ¿verdad? Que se cumplan los objetivos, vamos a decir, productivos en menor tiempo, ¿por qué tenemos que trabajar más? En todo caso, habría que trabajar menos. Eso sería lo que un ser humano debería pensar, ¿verdad? Pero aparte nos coloca otra subjetividad propia de la clase dominante, que es el tema de la individualidad y el ahorro, en este caso el ahorro individual, ¿verdad? Desde el punto de vista de la individualidad y el egoísmo, por decirlo de alguna manera,
versus el sistema que tenemos actual de solidaridad intergeneracional. Hoy la burguesía, con este proyecto, pone sobre la mesa estas ideas que son ajenas a la clase obrera, que son propias de la burguesía, ¿verdad? Donde su único interés es de lucro y de, digamos, de poder sacar mayor rédito de su capital. En el caso, digamos, de los trabajadores o de la clase trabajadora, no tenemos a priori esa subjetividad, ¿verdad? Sino que es justamente la clase dominante la que logra colocarlo y ponerlo como una realidad que es de todos. En realidad, al plantear esto, lo que sucede es que los trabajadores vamos efectivamente a poder, digamos, vivir, o sea, vamos a vivir en peores condiciones, porque el ahorro al que puede llegar un trabajador dista mucho del ahorro que llega un burgués con sus medios, digamos, con sus empresas y sus medios productivos, ¿verdad? Es una realidad ajena a la clase trabajadora, porque en la mayoría de los casos los trabajadores ni siquiera tienen capacidad de ahorro. No solo en nuestro país hoy, a nivel planetario, ¿verdad? Entonces, por eso es que decimos que es una subjetividad que no nos corresponde. Entonces, debemos disputarla y debemos justamente plantear que no es esta la realidad de los trabajadores ni algo que vaya a beneficiar a los trabajadores. Hay unas declaraciones de hace unos pocos días de la ministra Arbeleche que me gustaría compartir con ustedes, porque ella allí plantea un par de elementos con esto de la calidad de vida y demás que me parece que está bueno para el debate y para escucharlo de primera mano. Oposición y PIT-CNT, una vez más, están haciendo comentarios que no se condice con la realidad. Vuelvo a decir, Malena, lo que decía recién. Esto no surge de un día para el otro, esto desde el inicio de gobierno que se está trabajando en un tema que, por otro lado, es necesario, es fundamental abordar este tema. Si todos estamos de acuerdo, si todos los partidos, aún los de la oposición, han dicho que hay que llevar adelante una reforma, tenemos una expectativa de vida que felizmente es mayor, es decir, vivimos más y la tasa de natalidad hay menos nacimientos. Estas características nos hacen que hay que encarar una reforma. Bueno, alguien le tiene que poner el cascabel al gato, hay que hacerse cargo, hay que ser responsable, porque acá los resultados no los vamos a ver en esta administración, en la siguiente. Hay que ser responsable y llevar adelante la reforma. Bueno, hasta aquí lo que quería compartir de esta entrevista. Se puede ver el resto de forma pública, digamos, está en este caso en las redes de Tele12, el canal público en Uruguay. Se puede ver el resto de la entrevista. Pero aquí lo que quería compartir con ustedes, se habla de si la expectativa de vida es mayor, ¿verdad? Y la tasa de natalidad es tan baja, entonces esto hace que de forma abstracta lo que haya que hacer es una reforma en la seguridad social. Muchas cosas para discrepar, ¿verdad?, con la ministra, pero para empezar lo que decíamos recién, si hay mayor expectativa de vida y hoy en día las personas vivimos más, ¿eso implica necesariamente que haya que trabajar más? Uno se preguntaría. Lo dejamos planteado, ya respondimos que desde nuestra opinión no, porque están las condiciones, el mundo, el progreso de la humanidad ha logrado condiciones para que se pueda trabajar menos y producir lo mismo, ¿verdad?, o más. Además, sacando de que no es necesario producir todo lo que se produce hoy, ¿verdad? Estamos sobreproduciendo y, por otro lado, las contradicciones del sistema hacen que millones y millones de seres humanos en el planeta estén muriéndose de hambre, sin acceso a los servicios básicos y demás. Pero bueno, eso es una discusión mucho más amplia. Y por otro lado, plantea el tema de la natalidad, cuando en realidad no se entiende la justificación para proponer una reforma de estas características, que ahora vamos a empezar adelante voy a intentar desarrollar, porque aparte no iría, no cubriría ni sería una solución esto que está planteando para el problema de la natalidad. En todo caso, los gobiernos podrían tener otro tipo de políticas, ¿verdad?, para promover. Es verdad que nuestro país es un país de población envejecida, eso es una realidad. Ahora, ¿cuáles son las políticas que se pueden llevar adelante para aumentar la natalidad, para promover que las familias tengan más hijos, políticas de inmigración? No sé, se me ocurren algunas al pasar, pero claro, ¿qué políticas se pueden llevar adelante o quién va a querer tener más hijos o quién va a querer venir al Uruguay si las condiciones de trabajo
son las que estamos planteando, nulas, ¿verdad? Las que son actualmente. Hay solo tasas de desempleo que se disparan, hay empleos chatarra, hay salarios chatarra. Claramente estas no son políticas entonces que vayan a invitar a nadie ni a tener más hijos, ni a venirse a vivir a nuestro país. Entonces, para discutir un poco y plantear otra visión sobre esto que plantea la ministra, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos de que esta reforma, como planteaba al principio, que es estructural, también forma parte de una estrategia de ajuste brutal sobre la clase trabajadora y de un avance decidido del capital sobre el trabajo y sobre los hombros de los trabajadores. Acá se nos está planteando, en concreto, hablando del aumento de la edad de jubilación, que en nuestra perspectiva es el elemento más, digamos, que más retrocede en derechos que está planteado en esta reforma. El peor de todos es el aumento de la edad jubilatoria y vamos a decir por qué. Se está planteando que se trabajen más años, ¿verdad? Lo cual va a hacer que haya más personas en el mercado laboral durante más tiempo y por ende se va a generar indefectiblemente, o sea, esto es 2 más 2, indefectiblemente se va a generar un aumento en el desempleo, sobre todo a nivel juvenil, ¿verdad? Porque si la gente se retira luego, va a haber menos puestos disponibles, porque que no nos vengan a decir que de repente van a haber generación de puestos de trabajo. Si ese fuera el caso, tal vez se solucionaría directamente el déficit, que es lo que ellos plantean del BPS. Pero bueno, al aumentar el desempleo, en concreto con la no jubilación o la permanencia, ¿verdad?, en actividad de un montón de personas, eso lo que hace a nivel general es tirar los salarios a la baja. Entonces, quienes terminan ganando son los patrones y en términos generales el capital, que logra bajar los salarios en términos generales, ¿verdad?, de una manera tremenda, ¿verdad? O sea, la otra cosa que nos plantean que es que no es verdad que se va a ganar menos con las jubilaciones, en las próximas jubilaciones. Esto también es mentira, porque entre los cambios que se plantean en esta reforma hay un cambio en cómo calcular la jubilación que tú vas a percibir cuando te jubiles. Y como ahora una de las cosas que está planteada es que en vez de tomarse los mejores 10 años o los últimos 20 años de trabajo, se va a empezar a tomar 25 años de trabajo, esto sin dudas hace, por ser más cantidad de años donde uno tiene que hacer el promedio, esto va a bajar las jubilaciones. Hay solo una porción muy pequeña y muy determinada de la población que puede llegar a no verse afectado con este planteo, pero sin duda la gran mayoría de los trabajadores vamos a ver reducido lo que vamos a recibir por jubilación si nosotros hiciéramos el ejercicio de jubilarnos en uno o en otro sistema. Esto es así. El otro tema que hay que, digamos, discutir con quienes plantean este proyecto y con quienes también del resto del sistema político planean votar al menos una parte, ¿verdad?, es el concepto del déficit, ¿verdad? Acá se está diciendo que esta reforma hay que hacerla porque el BPS es deficitario, porque lo que ingresa es menos que lo que egresa, entonces hay un déficit y hay que atenderlo. Nosotros como trabajadores, como clase trabajadora y como generadores de la riqueza, no podemos aceptar esta tesis. No podemos aceptar esta tesis porque para nosotros, y por cómo está hasta el día de hoy, ¿verdad?, puesto en la Constitución, que la seguridad social es un derecho, nosotros no lo podemos ver como un problema de déficit y de gasto, ¿verdad? Un Estado no debería verlo así. Nosotros somos conscientes del tipo de Estado en el que estamos, ¿verdad? El tipo de Estado uruguayo, que es capitalista y donde obviamente todo lo que no le es redituable es un gasto y hay un déficit. Pero desde el punto de vista conceptual de los trabajadores y de la clase trabajadora, la seguridad social no es un gasto y por ende no puede haber un déficit. Esto como conceptual, nosotros nos oponemos por eso. Ahora, intentando seguir el razonamiento de la burguesía donde esto presenta un déficit, nosotros hasta en ese análisis podemos discutir y disputar con ellos. Porque se plantea que hay un déficit, ¿verdad?, y que por ende hay que hacer esta reforma, pero una de las principales cambios que se va a aplicar es que ahora todos los trabajadores obligatoriamente tienen que aportar parte de su aporte, digamos, a la seguridad social, va a tener que ser a las AFAPs.
lo cual es digamos, lo que saca indefectiblemente, digamos, recursos, lo que transfiere recursos del BPS a las AFAP en una mayor forma. Es decir, ahora va a pasar el BPS a perder aún más ingresos a costa de que vayan a las AFAPs. Entonces, yo le pregunto a quienes diseñaron este proyecto o incluso a la ministra, que obviamente de Economía algo sabe, ¿cómo puede ser que se plantea como solución para un problema como es el déficit esta reforma, y esta reforma dentro de sus postulados, una de las cosas que plantea es sacarle aún más recursos al BPS? Entonces, digamos, a mí no me dan las cuentas, nunca se va a paliar el déficit de esa manera. Es decir, aún en su propio razonamiento existen contradicciones tan grandes en este proyecto que ni siquiera lo pueden disfrazar. Siguiendo con el razonamiento de ellos, de la burguesía y de las clases dominantes, si acá hay un problema de déficit, entonces lo que hay que hacer es cortar con digamos, lo que hace de financiar al BPS. Las AFAPs hacen de financiar al BPS. Las AFAPs son agencias que hacen un mínimo trabajo, todo el trabajo administrativo y demás lo hace el BPS, pero reciben dinero del BPS y con eso hacen inversiones. Además de que estamos en contra y de que estas son entidades que no sirven para nada a los trabajadores, en el mejor de los casos les hacen perder sus pocos ahorros. Además de eso, es una realidad concreta que hay una transferencia del BPS a las AFAPs. Entonces, obviamente, esto no va a ser, ¿verdad?, que el BPS no se desfinancie. Por el contrario, en todo caso, habría que cortar ese chorro, ¿verdad? Y solo cortando ese chorro ya se cubriría el déficit actual que tiene el BPS. Eso con números que presenta el propio Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social. Después, de más está decir, si el Estado dejara de exonerar a privados por el aporte, por los aportes patronales, ¿verdad? Que hoy en día todos los trabajadores pagamos más en porcentaje que nuestros patrones por nuestra seguridad social. Si se bajaran esas exoneraciones, si se terminara de beneficiar al capital por sobre el trabajo, tal vez también se paliaría el déficit. Y por otro lado, un problema estructural, el último, respecto al problema que tiene hoy el BPS. ¿Cómo el BPS no va a estar desfinanciado si a lo largo de las últimas décadas lo único que hemos visto es que se ha pauperizado las condiciones laborales, pauperizado los salarios y se ha aumentado en cifras impresionantes con la informalidad? Hoy en día un trabajador puede estar con la mitad de su sueldo aportando y el resto de su sueldo en negro. Eso es una realidad cotidiana en nuestro país hoy. Además de aquellos que directamente trabajan en la informalidad, lo cual es aún peor, y es algo así como 1 de cada 4 trabajadores, es una cifra muy importante, ¿verdad? ¿Cómo esto no va a hacer que el BPS se desfinancie? Si todo el mundo aportara lo que hay que aportar, si los patrones aportaran lo mismo que los trabajadores, ¿verdad? Este déficit claramente se podría paliar. Entonces, el argumento del déficit no va. Y lo que no están diciendo, porque no lo van a decir, es que esto es una forma de llevar adelante un ajuste que el capital precisa. Es una doble extracción de plusvalía. Nos van a sacar más, digamos, nos van a explotar durante más tiempo y cuando nos jubilemos vamos a cobrar menos. Es decir, hay una doble ahí extracción de plusvalía. Mientras los capitalistas obviamente se siguen llenando los bolsillos y las clases dominantes seguirán gobernando como hasta ahora. Entonces, frente a esta situación, ¿qué hacemos los trabajadores? ¿Qué planteamos? ¿Qué alternativa planteamos? Los trabajadores tienen un proyecto. En concreto, los trabajadores de la seguridad social vienen levantando un proyecto de seguridad social que tiene un montón de elementos, no solo la mejora del sistema actual, sino algunas mejoras sustanciales. Desde hace décadas lo vienen levantando. Es decir, los trabajadores tenemos un proyecto propio. Sabemos, aún el que no conozca el proyecto de ATCS o el que no tenga mucha idea, sabe qué cosas no quiere, ¿verdad? Sabe que cuando se tenga que jubilar quiere tener un salario digno, quiere poder pagar un alquiler, quiere poder comer, quiere poder tener un mínimo, digamos, una mínima calidad de vida. Eso es lo que queremos. Y ese es el proyecto de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tenemos hoy? Hoy, ya en este punto y con esta perspectiva, no hay posibilidad de negociar,
no es posible que los trabajadores aceptemos que esta reforma es necesaria. En todo caso, la reforma necesaria es por un sistema de seguridad social aún mejor, con mejores condiciones para los trabajadores, que han trabajado durante toda su vida, que han percibido salario a lo largo de toda su vida, y también para cubrir aquellos casos de trabajadores, ya sea por discapacidad, ya sea trabajadores que no han aportado, ya sea, por ejemplo, amas de casa, que no han percibido un salario en toda su vida, pero que han trabajado a lo largo de toda su vida, nadie puede decir que no. Para cubrir todas esas situaciones es necesario un sistema de seguridad social muy distinto al actual y sin lugar a dudas muy, muy distinto al que plantea esta reforma. Entonces, nosotros simplemente para finalizar, quisiéramos plantear y tomar algo de lo que decía la presidenta de ATCS en el último acto del PIT-CNT sobre este tema, donde ella levantaba algo que para nosotros es realmente importante, que tiene que ver con la capacidad que tiene la clase trabajadora y la clase obrera para frenar reformas de este estilo o proyectos de este estilo, o para frenar avanzadas sobre la clase, ¿verdad? Que son concretas, reales y tangibles como esta, hoy en día es esta. Nosotros creemos que la clase trabajadora tiene capacidad de frenar. El problema es que hay que organizarse, hay que luchar y hay que no transar, ¿verdad? Esto no se resuelve ni entre dirigentes, ni negociando, ni mucho menos. Se resuelve movilizados en la calle y, si es necesario, con huelga general. Nosotros queríamos plantear este elemento porque aquí está parte de lo que decía Karina Sosa en el último acto, pero también esto lo pueden ver en la página del PIT-CNT, está también la nota, la cobertura allí. Nosotros queríamos plantear este elemento porque, por suerte, hay dirigentes a nivel digamos, de lo que es el movimiento sindical que levantan este tipo de discursos, ¿verdad? Donde se plantea la huelga como una posibilidad real de los trabajadores, como una herramienta real de los trabajadores para frenar estas avanzadas. Nosotros quisiéramos colaborar en este sentido en la organización y en la confluencia de ideas para poder justamente llevar adelante un plan que logre, ¿verdad?, que la clase frene este proyecto. Como siempre decimos, estamos abiertos no solo a dialogar y a discutir, sino también a organizarnos y trabajar en pos de esto. Desde ya, les repetimos siempre, suscríbanse a nuestro canal, déjennos sus opiniones, déjennos también, obviamente, ¿por qué no?, sus opiniones contrarias o sus discusiones en torno a este tema. Acérquense allí a las organizaciones, ya sea barriales, si están dentro de un sindicato, si quieren acercarse también a nuestras reuniones, al lugar de militancia donde nosotros estamos, contáctenos, pero si no, cada trabajador puede buscar el lugar de participación contra esta reforma en concreto, porque estamos convencidos de que es posible frenarla, es posible parar esto, siempre y cuando estemos organizados y planteemos también una alternativa y una perspectiva más allá del negociar y más allá de una lucha defensiva como lamentablemente estamos acostumbrados. Así que los dejo por acá, déjenos sus comentarios como siempre, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima. Hasta luego.